Hermanos, pueden sentarse y abran su Biblia en el libro de Habacuc. Cuando lo tengan, digan amén. Es interesante, leyendo a Habacuc, y llevar a visualizar cómo este hombre, según los teólogos, pertenecía a la casa sacerdotal y era cantor. En un momento determinado, él empieza a quejarse o de una forma racional a hablar con Dios, en el capítulo 1, y él empieza a decirle a Dios por qué permite, o él cree que por qué Dios permite que los caldeos destruyan a su pueblo. Habacuc, en el capítulo 2, habla o ve la respuesta de Dios hacia el montón de preguntas que él había hecho. Habacuc significa nada más y nada menos que abrazo. Habacuc es el abrazo que ocupaban las personas de Israel en el momento que Babilonia venía en su primera invasión. Gracias. Y Habacuc explica en capítulo 2 cómo Dios responde a esas preguntas. Y puestos en pie, vamos a leer todos capítulo 2, versículo 4, y hoy usted tiene que llevarse lo que Habacuc quiere hablar en cuanto este versículo. Leemos todos juntos, dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece más que. Amén. Vamos a pedir la participación del Espíritu Santo y así poder abrazar lo que significa ese nombre Habacuc, las promesas que Dios tiene para sus hijos. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos agradecidos por la oportunidad que nos da hoy, Señor, domingo, de congregarnos. Gracias porque es un país libre, Señor, una nación donde hay libre culto y podemos tener el privilegio de congregarnos. Padre, hoy, a través del Espíritu Santo, pedimos que hable en nuestros corazones y que seamos como Habacuc, el abrazo que ocupaba el pueblo en tiempos difíciles, el abrazo que ocupan los fieles, Señor, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden sentarse. Como les decía, Habacuc, abrazo, es lo que significa. Este profeta era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que cantaba canciones a Dios, era un hombre que escuchaba a Dios, pero aún así en el capítulo 1 vemos como él, así como Asaf en el Salmo 73 hasta el 80, empieza a escribir quejas, cosas que él no comprende de la misericordia de Dios, cosas que él no entiende hasta que Dios le da la respuesta. Capítulo 1, Habacuc empieza a hablar con Dios y hacerle un montón de preguntas, como lo dice el 1.3. Dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc está en un momento donde Babilonia, los caldeos, los incircuncisos, le llamaban los israelitas, vienen a destruir, a llevarse cautivo, creo que en el 607 o después, por primera vez a Israel, en este caso, Israel, las tribus del norte ya habían sido llevadas cautivas en el 122. El reino del sur, que es Judá, estaba siendo llevado cautivo. Y vean lo que dice capítulo 2, versículo 1, y aquí usted tiene que entender varios principios de la palabra de Dios
Porque es lo mismo que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde el justo por la fe vivirá. Y si usted no entiende cómo Habacuc escribe aquí, el justo por la fe vivirá, es lo mismo que Pablo en Romanos 1:17 escribe. Recordemos que Romanos 1:17 dice lo mismo, el justo por la fe vivirá. Y si ustedes leen el capítulo 1, el versículo 1 hasta el 17, Pablo viene hablando de lo amoral, de la situación que estaba viviendo Roma en esa época, donde incluso los cristianos decían, pero ¿por qué nos pasa esto? Cómo lo social y lo político estaba corrompido, y eso llevaba a que los cristianos fueran una molestia para lo político y para lo financiero en cuanto a la idolatría. Entonces dice aquí algo interesante Habacuc, y vea lo que dice, 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y he de responder tocante a mi queja. Habacuc en el capítulo 2 cambia de una posición de queja a una posición de atalaya. Un atalaya en la antigüedad sabemos que era el que veía y comunicaba al pueblo el peligro. Y Habacuc toma una posición de atalaya y él dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Estas palabras me recuerdan un momento determinado cuando Jesús va al monte a orar. Acompáñame ahí en Marcos capítulo 16 versículo 18, y aquí usted tiene que aprender un principio, y es esperar la respuesta de Dios. Usted tiene que, en tiempo de crisis o en tiempo de desesperación, cuando lo amoral vaya en contra de sus principios, usted tiene que aprender este primer principio, y es esperar la respuesta de Dios. Pero para eso Jesús nos advierte algo. Alguien que me lea Marcos 16:38. Marcos capítulo 13:38, perdón. 16 no existe, yo sé. No, 16 sí. Sí existe, ya. No importa, léame en él. Vamos a ver cuál es. 14:38. Perdón. 14:38 lo vale para usted. Dice: velad y orad para que no entréis en ¿qué? Tentación. El espíritu de la verdad que está dispuesto, pero ¿qué dice? La carne es débil. Hace unos días o meses estaba en una situación y se me vino a la mente este versículo. Lo busqué y recordé lo que Jesús dijo: velad y orad. Es lo mismo. Uno como hombre, ustedes como mujeres de Dios, tienen que tener siempre una actitud, porque lo que el capítulo 2 enseña es la actitud en cuanto a la fe. El justo por la fe vivirá. Cuando Habacuc habla en este versículo sobre el justo por la fe vivirá, no está hablando de un acto. El acto es en el momento que usted cree en Jesucristo. Él está hablando de una actitud que usted debe tener a la adversidad, una actitud que usted tiene que tener en cuanto al oprobio, a todo aquello que le atormente. Los cristianos de los primeros siglos tenían una actitud. Un acto, habían creído en Jesucristo. Una actitud es lo que llevaba a ellos morir en el circo, morir en las catacumbas, ser perseguidos. Era una actitud. Y eso es lo que Dios quería enseñarle a Habacuc. Y Habacuc tenía que hacer algo. Segundo principio. Primero, esperar la respuesta de Dios. Segundo principio. Vea lo que dice Habacuc en el versículo 2:2. Dice:
Y Jehová que me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Dios le habla a Habacuc y le enseña un segundo principio, y es que él aprende a acatar la voz de Dios. Dios le dice: escribe la visión. Lo que Habacuc lleva a su mente, la baja al corazón, debe convertirla en un tercer principio, que es pragmatizarlo. Pragmatismo es el arte de la acción. Y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la leyere en ella. Él hace alusión a algo que se hace en todos los mercados. Si usted va a la feria o al mercado, usted verá que todos le ponen nombre al producto y el precio. Entonces la gente ve, sabrá si compra o no compra. Es lo mismo. Dios le está diciendo a Habacuc, o le está respondiendo las preguntas que Habacuc se había hecho. Y le dice: ok, le voy a responder, pero usted tiene que escribirlas y comunicarlas, declararlas en tablas para que corra el que lo oyere en ella. Versículo 3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí Dios le responde, y lo que Dios quería decirle era que la demora siempre está en el corazón del hombre, no en él. Vuelvo a repetir: la demora de sus preguntas siempre está en el corazón del hombre, no en Dios. ¿Qué quiero llegar con eso? Dios sabe el corazón de todos y Él siempre va a responder. El problema es que muchas veces usted no escucha la voz de Dios, o yo no escucho la voz de Dios. Es por eso que Él le escribe y le dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, porque Dios no es hombre para que mienta. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo. Repito, la demora está solo en el corazón del hombre, porque el hombre no puede ver como ve Dios, porque Dios está en otro plano. Dios está en el tercer cielo, en otro plano. Ok. Tercer principio que usted tiene que aprender: pragmatice la respuesta de Dios. Usted tiene que pragmatizar, o sea, acción. Usted tiene que aprender a accionar la palabra de Dios. Decía un escritor, el Dr. Cole, que el único poder que el ser humano tiene son sus palabras. Bueno, vean lo que sigue diciendo. Versículos 4 y 5. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas ¿qué dice? El justo por su fe que vivirá. Tercer principio: pragmatizar. Es el arte de la acción. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanece, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Usted tiene que meterse en la mente de Habacuc y ver la respuesta que Dios le da a Habacuc. Dios le dice a Habacuc: bueno, Habacuc, todo eso que usted pasa, la única forma para sobrevivir a estos acontecimientos, que era que Babilonia iba a destruir a el reino del sur, a Judá, era que él tenía que vivir, no solo él, sino los justos, como les decía, en una actitud, no un acto, una actitud, porque Dios rescató a los que eran salvos. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo. Pero para rescatar a estos, ¿cuántos eran? No recuerdo, 400,000 o no sé cuántos eran, que Dios rescató, que los llevó cautivos. Pero estas personas, esos que llegaron cautivos, fueron fieles, hicieron muchas cosas, y por medio de ellos
siguió el linaje hasta llegar a Jesucristo, etc. Estos vivían por fe. Ahora acompáñenme a Romanos 1:17, sin perder a Habacuc, para que usted vea que Pablo escribe lo mismo. Pablo dice: mas el justo por la fe vivirá, no un acto, sino que una actitud. Eso es lo que Pablo quería decir. Cuando Pablo escribe Romanos 1:17 y usa la palabra fe, usa la palabra epistes, que significa sacar fuerzas de lo más profundo. Es lo que Pablo le escribe a los romanos. Romanos 1:17, alguien que me lo lea, por favor. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí está. Y si usted lee antes y después de estos versículos, Pablo está hablando que los romanos eran tan corruptos que no respetaban a nadie, Bueno, hay que irse a lo social y a lo político, pero no vamos a entrar en eso. Como les decía, la palabra usada aquí para fe es epistis, significa sacar de lo más profundo fuerzas. Ahora, ¿recuerdan que Jeremías después, Dios le habla a Jeremías, y Dios le dice a Jeremías: ellos hicieron para sí cisternas? Es lo mismo. Jeremías, años después, escribe que este pueblo hizo para sí cisternas. Ahorita les explico qué significa eso. Y no fueron a la fuente de vida. ¿Cuál es la diferencia entre la fuente de vida, que es Dios, y una cisterna? Es muy fácil. Una cisterna ocupaba la mano humana y sacar mucha tierra hasta llegar al agua. Se ocupaba fuerza humana. Dios dice que este pueblo se hizo para sí cisternas y no fueron a la fuente de vida. Y la diferencia es que usted puede usar o hacer cisternas para sí, sus propias fuerzas, o puede ir a la fuente que es Dios. Dios, a través de Jeremías, años después, le recalca a este pueblo que tenían que dejar esa actitud de orgullo, de soberbia, de confiar en sí mismo, y que tuvieran: el justo con la fe vivirá. Si ustedes han entendido lo que Habacuc está hablando aquí, el justo por la fe vivirá, él no está hablando de un acto. El acto es cuando usted cree en Jesucristo. Efesios 2:8, por gracia somos salvos mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Habacuc está hablando de ¿qué? ¿Qué le dije? ¿De qué está hablando Habacuc? Qué buena memoria. No de un acto, sino de una acción, de algo que usted tiene que hacer. Después de que Dios le responde a Habacuc, Dios le va a responder del versículo 6 hasta el versículo 20, los 5 ay. Y Dios le va a responder a Habacuc diciendo que hay 5 ay que van dirigidos a los caldeos, a los opresores, que va dirigido a aquellos que quieren hacerle daño al sur, a Judá. Y Dios les dice que esto no va a quedar impunes, que a pesar de que Habacuc, igual que Asaf, no entendían cómo es que el impío prospera, cómo es que el impío no les pasa nada, según Asaf y Habacuc, tarde o temprano Dios iba a destruirlos, porque Dios es justo y eterno todo juicio de su justicia. Es lo que dice el Salmo. Vean lo que sigue diciendo. Versículo 6 dice: no han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serán despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado muchas naciones,
todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de la ciudad y de todos los que habitan en ella. El primer ay va dirigido a estos caldeos que eran codiciosos, eran personas que tenían su propia moral, tenían su propia justicia y pensaban que nadie era más que nadie en cuanto a poder y arrastraban con todo. El primer ay, Dios le responde a Habacuc que va dirigido a los babilonios. Y si usted lee la historia se dará cuenta que los medos y los persas le hicieron lo mismo que hicieron los babilonios. Porque vea lo que dice el versículo 7: no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has ¿qué? Despojado a muchas naciones. Dios le estaba diciendo que así como Babilonia le pagó a Israel, así iba a venir otro, los medos y los persas, y les iban a dar la misma paga. Pero sabemos que en el tiempo de los medos y los persas ya el reino del sur estaba cautivo y ya la mayoría de justos estaban sirviendo o estaban ya habían hecho sinagogas, etcétera, y habían sido guardados del juicio. Ahora, si usted lee en esos 5 ay, ponga la atención que cada 3 versículos hay un ay. Cada 3 versículos hay un H, un ay. Era buena la maestra de español. Bueno. Entonces, el primer ay va directo a la codicia que tenían los babilonios. El segundo ay es sobre las ganancias ilícitas. Versículo 9 al 11 dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. El segundo ay va dirigido a las ganancias ilícitas que hacía este pueblo. Alguien que me busque de Deuteronomio 24:10 para que usted vea que en el pueblo de Dios no tenía que ser así, pero muchos israelitas, muchos del reino del sur habían caído en ganancias ilícitas, habían caído en codicia, igual que los pueblos paganos, y eso les llevó a la destrucción, porque es la queja que Habacuc, el abrazo, le habla en el capítulo 1 a Dios: ¿por qué me permites ver iniquidades? Porque recordemos que Habacuc, según los teólogos, era de la casa sacerdotal y era un cantor. Alguien que me busque de Deuteronomio 24:10, por favor. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entregarás en su casa para tomarle prenda. No entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Gracias. Esos versículos habla sobre cómo era la ley en cuanto a el préstamo, cómo tenía que ser. De los 613 preceptos que hablaba, este pueblo estaba violando ese. Recordemos que los 5 ay va dirigido, vuelvo a repetir, a los babilonios, que eran lo peor. Tercer ay, versículo 12: maldición contra lo político de la violencia. Vea lo que dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? No es. Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aquí, el tercer ay, Dios le responde a Habacuc
en cuanto una maldición que iba a tener los babilonios por cuanto hacían lo político algo violento. Vea lo que dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Recordemos que los caldeos eran un pueblo ahí que más o menos eran paganos, hacían desórdenes, pero ellos empezaron su imperio destruyendo pueblos inocentes. Obvio, en la soberanía de Dios, Dios tiene control de todo. Isaías habla sobre eso y otros profetas. Cuarto, hay, y habla sobre la crueldad. Dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de ofrenda sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de la ciudad y de todos los que en ella habitan. El cuarto habla sobre la crueldad, de cómo eran estos personajes, los babilonios. Embriagaban a los pueblos y después hacían desastres. Bueno, este pecado hoy en día creo que está de moda. Hoy en día muchos usan ese pecado, embriagan a otros. ¿Para qué? Para hacer deshonra. Busquen el original para no tener que explicarlo yo. Y el quinto habla sobre la idolatría, el quinto habla contra el idólatra. Y vea lo que sigue diciendo, versículo 19: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Qué dice ahí? Y no hay espíritu dentro de él. Años después, Jeremías, que es el que escribe después de Habacuc, habla como el pueblo de Judá había agarrado el templo de una forma donde alababan a Dios y un cuarto a la par a los dioses paganos, que eran amorales, que eran de fertilidad, etc. Eran orgías lo que hacía este pueblo. El quinto va dirigido para los que tienen idolatría. Y vea que Dios le responde a Habacuc en cuanto a los que confían en palos y piedras. Y dice: no hay espíritu dentro de él. Más claro no se puede. Dios le responde a Habacuc, y Habacuc tiene que correr y comunicarle a todo el pueblo que así como él aprende los principios, él tenía que explicarles a ese pueblo 5 que no solo hacían el reino del sur, Judá, sino que estos violentos que venían, los caldeos, Babilonia, eran peor, iban a destrozar este pueblo. Pero Dios en su misericordia guardó un remanente. Y Habacuc termina en el versículo 20 hablando fuertemente y diciendo, ¿qué dice? Mas Jehová, ¿qué? Está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc es consciente que a pesar del juicio que venía
hacia el reino del sur. Es consciente que a pesar de que el pueblo se había corrompido y que él tenía que ser víctima, por decirlo así, de este pueblo, Dios estaba ¿dónde? Siempre presente. Recordemos que para los israelitas la presencia de Dios significaba el templo. Para nosotros los cristianos es el poder del Espíritu Santo que nos guía, el Paráclito, el que está al lado para ayudar. Es lo mismo. Es la actitud, el justo por la fe vivirá. Habacuc es lo que quiere enseñar en el capítulo 2, que usted tenga la actitud epistis, sacar fuerza de lo más profundo. Pero recordemos lo que Pablo le dice también a los Efesios, en el poder de su fuerza, hablando de Jesucristo, en el poder de su fuerza. Usted no puede sacar algo que no tiene, imposible. Humanamente usted no puede sacar lo que tiene, como dice nuestro pastor al principio, usted no puede dar lo que no tiene. Bueno, el epistis significa sacar fuerza de lo profundo. El justo por la fe vivirá, y significa nada más y nada menos que usted tiene que aprovechar que tiene el Espíritu Santo, la tercera persona del Dios triuno, y confiar en Él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y quiero terminar con algo que leí hace muchos años sobre un escritor, para que usted se lleve el corazón y comprenda que Habacuc tenía esta actitud de fe. El justo por la fe vivirá. Y decía Edwin Lewis Cool, algo así se llama, que la incredulidad es la base del pecado. Hoy en día muchos de nosotros no creemos lo que Dios dice en su palabra. Y dice este escritor que la incredulidad es la base del pecado. Muchas veces escuchar sus emociones es bueno, pero a Dios no le interesa muchas veces sus emociones, le interesa lo que Él dejó escrito en su palabra. Ahora, la fuerza del pecado es el orgullo. La fuerza que alimenta el pecado es su orgullo. Su orgullo es confiar en sí mismo y no confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Vuelvo a repetir, a Dios no le interesa muchas veces sus emociones, a pesar de que Él nos creó como seres emocionales. Le interesa que usted crea lo que Él ha dejado en su palabra. Y dice que el carácter del pecado es el engaño. El carácter del engaño, el carácter del pecado es el engaño. Muchas veces engañarse a sí mismo, no creyendo en la palabra de Dios, confiando en sus propias fuerzas. Muchos de aquí ya lo han dicho. Deje de confiar en sí mismo. Proverbios 3:5, 4 y 5. Fíjate de Jehová, etc. Léalo. Entonces, tenga cuidado con el pecado. Este pueblo le pasó y él termina. El pastor siempre dice una frase de este escritor, pero él dice dos más que quiero compartir. Y va dirigido a los hombres y a las mujeres cristianas. Edwin Lewis Cole dice que un hombre, un líder es conocido por su conocimiento mental. Entre más usted conozca la palabra de Dios, y yo lo he comprobado, más usted va a seguir adelante y va a dejar de confiar en sus propias emociones y va a confiar en lo que Dios ha dicho. Un hombre o una mujer o un líder es conocido por su conocimiento mental. La palabra, en todo lo que usted pueda crecer. Una persona entre más conoce, obvio, la palabra de Dios, más su carácter va a salir a luz.
Pero también él dice, esta frase se la escuché al pastor por primera vez hace muchos años. Hay otro problema. Todo líder que está limitado por el valor de su carácter. Si usted no tiene un conocimiento pleno mental de lo que Dios ha dicho, usted se va a ver limitado por el valor de su carácter. Bueno, Habacuc tenía esto, tenía conocimiento de la palabra de Dios, porque él era sacerdote, o pertenecía a la casa sacerdotal y era cantor. Bueno, eso usted no tiene idea de lo que es. Y él sabía que Dios le hablaba y que él iba a comunicar. Él sí tenía bien puestos los pantalones, porque él no se limitaba. Él sabía que él era rey y sacerdote, les dice la escritura. ¿Cuántos de aquí son reyes y sacerdotes? Bueno, pero como dicen los argentinos, che, créetela. Y el tercer cosa que él dice, que me quedó bien claro, es que el hombre es conocido por los principios sobre los que basa su vida personal. Vuelvo a repetir, el hombre es conocido, el carácter, la mujer, no se quieren llamarle, es conocido sobre los principios sobre los que basa su vida personal. Primero, conocimiento mental. Segundo, el valor de su carácter. Tercero, donde usted basa su vida personal. Entonces, Habacuc, abrazo, eso es lo que significa. Usted y yo tenemos que aprender a ser como Habacuc, abrazo. Abrazar a aquellas personas que son ignorantes de la palabra de Dios. Abrazar a aquellos hermanos que están caídos. Ustedes han sido Habacuc para mí. En algún momento, tal vez lo hagan, seré yo para ustedes. Pero recuerden, lo que Habacuc quiere que usted se lleve en el corazón es lo que dice 2:4. Póngase en pie y lo vamos a leer todos juntos. Leo 1, 2, 3. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Pueden sentarse. Mas el justo por la fe vivirá. Yo nunca había entendido este versículo hasta estos días. Yo pensé que cuando Habacuc hablaba, igual que Pablo a los Romanos 1:17, era un acto. No. Ellos están hablando en pistis, una actitud. Es una actitud que los cristianos tenemos que tener en este mundo. Una actitud que la da el Espíritu Santo. Sacar fuerza de lo más profundo. Eso es lo que significa el pistis, el justo por la fe vivirá. Hermanos, espero que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón y que, como dice Santiago, toda buena dádiva y don perfecto provienen de Dios, y que el Espíritu Santo haya satisfecho su corazón en cuanto a las preguntas que usted tenga de Dios. Este libro contiene todo lo que usted necesite saber, y a Dios no le interesan sus emociones, le interesa lo que Él ha dicho en su palabra. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos da de congregarnos y de ver cómo Habacuc, que significa abrazo, Señor, el abrazo que este pueblo ocupaba cuando venía, Señor, el juicio, cuando venía, Señor, los caldeos a destruir el reino del sur, a Judá, Señor. Pero las palabras de Habacuc llegaron a muchos justos, Señor, y estos justos tuvieron una actitud, Señor, de fe, sacar de lo más profundo, Señor, y esa profundidad, Señor, viene de la fuente que es Jesucristo, Padre. Bendíganos, Señor, y llévenos a bien, en el nombre de Jesucristo, amén.